Bienvenidos a mi canal. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los fanáticos de las series turcas. Hoy, como lo vieron en el título, vamos a hablar sobre Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, y la decisión que tomó que conmocionó a muchos, su salida de la serie. Sí, señoras y señores, vamos a desentrañar la verdad detrás de por qué Demet decidió dejar el proyecto. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los motivos reales? ¿Hubo problemas en el set? ¿Fue una decisión personal o hubo otros factores en juego? Todo esto y mucho más es lo que vamos a descubrir en este vídeo. Prepárense para una conversación interesante, llena de detalles y análisis. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de series turcas, farándula, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Así que si son fans de este mundo, este es el lugar perfecto para estar. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, arrancamos con el tema principal. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Su carisma, talento y belleza la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde enamoró a millones con su papel de Sanem, y Dodune Kaderindir, Mi hogar es tu destino, demostrando su versatilidad y profundidad como actriz. Y por supuesto, su nombre siempre está asociado a la elegancia, el buen gusto y su inconfundible estilo. Pero como todos saben, la vida en el mundo del espectáculo no siempre es un camino de rosas. Y en este caso nos encontramos con la decisión de Demet de abandonar una serie, una decisión que por supuesto generó muchísima controversia y especulaciones. ¿Por qué una actriz, en la cima de su carrera, decide dejar un proyecto exitoso? Las razones pueden ser muy diversas, y vamos a tratar de analizarlas a fondo. Una de las primeras preguntas que surgen es, ¿cuál fue exactamente la serie de la que se marchó Demet? La respuesta es Farah, mi nombre es Farah, una producción que prometía mucho y que, de hecho, consiguió cautivar a un gran número de espectadores. Demet interpretaba a Farah, una mujer fuerte y decidida, con una historia muy particular. La serie, aunque tuvo una audiencia fiel, no logró alcanzar las expectativas iniciales en cuanto a ratings y popularidad. Ahora bien, adentrándonos en el tema central, la gran interrogante ¿por qué Demet decidió dejar a Farah? Las primeras noticias y rumores, como ya mencioné, hablaban de diferencias creativas. Se decía que existían desacuerdos con la producción en cuanto a la dirección de la historia, el desarrollo del personaje de Farah y otros aspectos importantes del proyecto. Es decir, que no estaba del todo satisfecha con el rumbo que la serie estaba tomando. Estas fueron las primeras versiones que se comentaron, y es importante ahondar en ellas. *** Diferencias creativas, el corazón del conflicto ***. Profundizando en la idea de las diferencias creativas, es fundamental entender la dinámica de trabajo en una producción de televisión turca. Las series turcas, como sabemos, se caracterizan por su larga duración y por la flexibilidad de sus guiones. A diferencia de las series occidentales, que suelen tener una estructura más cerrada y definida desde el principio, las series turcas a menudo adaptan la trama y el destino de los personajes en función de la respuesta del público. Los ratings dictan, en gran medida, el rumbo de la historia. En este contexto es posible que Demet, como actriz protagonista, tuviera una visión específica sobre cómo debía evolucionar el personaje de Farah. Quizás no estaba de acuerdo con ciertos giros argumentales que consideraba que no eran coherentes con la esencia del personaje o que no eran favorables para su desarrollo. Imaginemos, por ejemplo, que la serie se encaminaba hacia una trama más melodramática, con un enfoque en los problemas sentimentales de Farah, mientras que Demet prefería explorar su fortaleza, su resiliencia y sus luchas internas. Además, las diferencias creativas podrían haberse extendido a la dirección de la serie. Es posible que Demet tuviera una visión diferente sobre la forma de interpretar ciertas escenas, sobre la estética visual de la serie o sobre la dinámica con el resto del elenco. En un set de rodaje, la comunicación y la colaboración entre el director, los guionistas y los actores son fundamentales. Si no existe una sintonía, es difícil lograr una visión común y crear un producto final que satisfaga a todos los involucrados.
La complejidad de estas diferencias se agrava por el hecho de que en las series turcas, el guión suele estar en constante evolución. Los guionistas a menudo trabajan bajo presión, adaptando la historia sobre la marcha. Esto puede generar incertidumbre y frustración entre los actores, especialmente si no se sienten cómodos con los cambios repentinos en el rumbo de la trama. En el caso de Anfara, la serie tuvo que lidiar con varios desafíos. Aunque la premisa era atractiva y prometedora, la recepción inicial no fue tan buena como se esperaba. Los ratings no terminaban de despegar, y la serie se enfrentaba a la competencia de otras producciones turcas muy populares. Esto podría haber generado presiones adicionales en la producción, lo que a su vez podría haber exacerbado las diferencias creativas. *** Sobrecarga de trabajo, el precio de la fama ***. Otra posible razón para la salida de Demet, como ya mencioné, es la sobrecarga de trabajo. Demet es una actriz muy solicitada, con una agenda repleta de compromisos. Las series turcas exigen una gran dedicación, con jornadas de rodaje largas y frecuentes, que pueden durar hasta 12 o 14 horas diarias. Consideremos el ritmo de vida de Demet en ese momento. Además de Anfara, es probable que tuviera otros proyectos en marcha, como campañas publicitarias, eventos sociales y compromisos personales. Es muy difícil compaginar todo esto con el rodaje de una serie, especialmente si el personaje principal requiere una gran inversión emocional y física. La combinación de todos estos factores pudo haber sido demasiado exigente para Demet. La falta de tiempo libre, el estrés constante y la presión por cumplir con las expectativas de la audiencia pueden afectar la salud física y mental de cualquier persona, incluso de una estrella como ella. En el mundo del espectáculo, es común que los actores se vean obligados a tomar decisiones difíciles debido a la sobrecarga de trabajo. A veces es necesario priorizar, y eso puede significar renunciar a un proyecto, aunque sea exitoso, para preservar la salud y el bienestar. *** Problemas de salud, un tema delicado ***. La salud es un tema fundamental, y aunque no existen pruebas concretas de que Demet haya tenido problemas de salud que la llevaran a abandonar Anfara, es importante considerar esta posibilidad. Las largas horas de rodaje, el estrés y la presión, como ya mencionamos, pueden afectar la salud física y mental de cualquier persona. En el mundo del espectáculo, es común que los actores se vean obligados a lidiar con el agotamiento, la ansiedad y otros problemas de salud relacionados con el ritmo de trabajo y las exigencias de la fama. Es posible que Demet en algún momento haya sentido la necesidad de tomarse un respiro, de cuidar su salud y de priorizar su bienestar. Es importante ser cautelosos al hablar de este tema, ya que se trata de una cuestión muy personal. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que la salud haya sido un factor importante en la decisión de Demet. *** La búsqueda de nuevos horizontes, un paso hacia el futuro ***. La versión que ha cobrado más fuerza, y que parece ser la más cercana a la verdad, es la de una decisión personal, basada en la búsqueda de nuevos horizontes profesionales. Demet, como ya mencioné, manifestó su deseo de explorar nuevos proyectos, de asumir nuevos retos y de evolucionar como actriz. Esta es, tal vez, la explicación más plausible. Demet es una actriz talentosa y ambiciosa, con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Su éxito en Erkenci y en otras series le abrió las puertas a un mundo de posibilidades. Es natural que quisiera aprovechar esas oportunidades para seguir creciendo y expandiendo su carrera. La decisión de dejar a Anfara podría haber sido un paso estratégico en su carrera. Quizás sentía que la serie no le estaba permitiendo crecer artísticamente, o que no estaba a la altura de sus ambiciones. Es posible que estuviera buscando proyectos más desafiantes, con personajes más complejos y con una mayor proyección internacional. Además, como ya mencioné, Demet tenía ofertas de otros proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. El éxito de Demet y el reconocimiento de su talento le abrieron las puertas a un mundo de posibilidades, y era natural que quisiera aprovechar esas oportunidades para seguir expandiendo su carrera. *** La dinámica en el set, armonía o tensión, ***. Otro punto importante a considerar es la relación de Demet con el equipo de la serie. Aunque no existen declaraciones oficiales que confirmen conflictos importantes, es inevitable que en cualquier proyecto de esta magnitud surjan desacuerdos y tensiones. La convivencia prolongada, las presiones del rodaje y las diferentes perspectivas creativas pueden generar roces.
Es común que en un set de rodaje surjan diferencias entre los actores y el director, o entre el equipo técnico y la producción. Estas diferencias, a veces, pueden ser irreconciliables. En el caso de Demet, es posible que existieran tensiones con alguno de los miembros del equipo. Quizás no se sentía cómoda con la forma en que se desarrollaban las cosas, o quizás no encontraba el apoyo y la colaboración que necesitaba. La decisión de Demet podría haber sido, en parte, influenciada por la necesidad de preservar su bienestar y mantener una atmósfera de trabajo más armoniosa. El impacto de la salida, un cambio de rumbo. La salida de Demet de Admfara tuvo un impacto significativo en la serie. La producción tuvo que replantearse la historia y buscar una solución para la ausencia de su protagonista. Esto, por supuesto, afectó el rumbo de la trama y generó un cambio en la dinámica del proyecto. La serie tuvo que adaptarse a la nueva situación. Los guionistas tuvieron que reescribir el guión, buscando una forma de justificar la ausencia de Farah y de mantener el interés del público. El resto del elenco tuvo que asumir un papel más importante en la historia, tratando de llenar el vacío dejado por Demet. Es innegable que la salida de Demet supuso un desafío para la producción y para el resto del elenco. La serie tuvo que luchar para mantener su popularidad y para no perder la fidelidad de sus seguidores. El camino recorrido, proyectos posteriores y éxitos continuos. Desde que dejó Admfara, Demet ha seguido trabajando sin descanso. Ha protagonizado campañas publicitarias, ha participado en eventos sociales y, por supuesto, ha seguido siendo el foco de atención de los medios y de sus miles de seguidores. Su salida de la serie no frenó su ascenso meteórico. Por el contrario, le abrió las puertas a nuevas oportunidades y a nuevos desafíos. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de adaptarse a diferentes roles y de conectar con el público. Su éxito es el resultado de su dedicación, de su talento y de su capacidad para reinventarse. Demet ha sabido aprovechar al máximo las oportunidades que se le han presentado, y ha sabido mantenerse en la cima del éxito. Análisis final, un paso estratégico. En resumen, la decisión de Demet Özdemir de dejar Admfara parece ser el resultado de una combinación de factores: diferencias creativas, búsqueda de nuevos desafíos profesionales, posibles ofertas de trabajo y una necesidad de preservar su bienestar y evolucionar como artista. Aunque las razones exactas no han sido reveladas en su totalidad, lo cierto es que Demet tomó una decisión importante para su carrera, una decisión que le permitió seguir creciendo y explorando nuevas posibilidades. Es importante aclarar que en el mundo del espectáculo, las decisiones de este tipo suelen ser muy complejas y no siempre existe una única razón para ellas. Detrás de cada elección, hay un cúmulo de factores, de emociones y de expectativas. Y en el caso de Demet, todo indica que su salida de Admfara fue un paso estratégico en su carrera, un paso que le permitió seguir avanzando hacia sus objetivos profesionales y personales. Más allá de la pantalla, la vida de una estrella. Es fascinante analizar la vida de las celebridades, y en el caso de Demet Özdemir, hay muchos otros aspectos interesantes que explorar. Más allá de su trabajo en series y películas, es una figura pública muy activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, sus gustos y sus intereses. Demet es una mujer que se preocupa por su imagen y por su estilo. Es una fashion icon, que siempre está a la vanguardia de la moda. Sus outfits y sus peinados son imitados por miles de mujeres en todo el mundo. Además de su faceta profesional y de su estilo, Demet también se preocupa por causas sociales. Participa en campañas benéficas y utiliza su fama para dar visibilidad a diferentes problemáticas. Es una mujer polifacética, que combina su trabajo con su vida personal y con sus preocupaciones sociales. Es un ejemplo a seguir para muchas personas. Preguntas frecuentes y reflexiones finales. Antes de finalizar, me gustaría responder a algunas preguntas frecuentes que suelen surgir sobre este tema. ¿Cómo afectó la salida de Demet a los ratings de Admfara? Como era de esperar, la salida de la protagonista tuvo un impacto negativo en los ratings de la serie. Aunque la producción intentó adaptarse, la ausencia de Demet se sintió. ¿Qué otros proyectos tiene Demet en el futuro? Demet siempre está trabajando en nuevos proyectos.
Actualmente está involucrada en diferentes producciones y campañas publicitarias. Estén atentos a las noticias para no perderse sus próximos trabajos. Asterisco 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 ¿Crees que Demet tomó la decisión correcta? Asterisco asterisco En mi opinión, sí. Creo que Demet tomó la decisión correcta al priorizar sus objetivos profesionales y personales. Fue un paso importante para su carrera, que le permitió seguir creciendo y explorando nuevas posibilidades. En conclusión, la salida de Demet Özdemir de Anfara es un ejemplo de cómo las decisiones de los actores pueden influir en el rumbo de las series turcas. Es un tema complejo con múltiples aristas y con una gran repercusión en la industria del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya resultado útil e interesante. Hemos tratado de analizar a fondo las posibles razones detrás de la decisión de Demet, basándonos en las noticias, rumores y declaraciones disponibles. La vida de las celebridades siempre nos genera curiosidad, y es normal que queramos saber más sobre sus decisiones. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Muchas gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado de la conversación. Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la salida de Demet de la serie? ¿Creen que tomó la decisión correcta? ¿Les gustaría que participara en nuevos proyectos? Déjenmelo saber. Y no olviden algo súper importante: si les gustó este vídeo, por favor, denle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí exploramos el fascinante mundo de las series turcas, desde los romances más apasionados hasta los dramas más intensos. Analizamos las carreras de nuestros actores favoritos, desentrañamos los secretos de sus proyectos y compartimos las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y que tengan un día increíble. ¡Chao!